Amén. No sé cuántos de ustedes, cuando están en el auto manejando de un lugar lejano a otro lugar, les encanta mirar los paisajes. A mí me fascina. Me encanta. Cuando voy a un lugar, me encanta y estoy mirando y siempre mi esposo dice, ten cuidado, mira para adelante, que tienen toda la razón, ¿no? Pero me encanta, me fascina ver los paisajes, ¿no? No sé cómo algunos se lo pierden. El día de hoy, algunos se lo pierden usando... Y están ahí. Y tú le dices, mira ese paisaje. Ah, ya se fue el paisaje. Y no sé cuántos de ustedes cuando han estado en el auto han visto lo siguiente. Vamos a verlo en la pantalla, ¿ok? Vamos a ver si ustedes han visto lo siguiente. Muy bien. ¿Han estado por algún lugar de Texas y han visto esta señal? ¿Quiénes lo han visto? Muy casi muchos, ¿no es cierto? Y esta señal significa, acá hay un zoológico de venados. ¿No? Bájate de tu auto y mira todos los venaditos que hay. Y aquí te damos para que los alimentes. No significa eso, ¿no? Ese significa, ten cuidado porque aquí salen venados y puedes tener un accidente de auto, ¿no? Sobre todo en la parte norte, en Wisconsin, Minnesota, ahí hay muchos accidentes. Acá no he visto tantos, pero nos advierte de eso. Y lo maravilloso, estos son unos animalitos hermosos, preciosos, mansos, bellos, ¿no? Y yo me encantaría tenerlos cerca. Mira la siguiente foto, vamos a ver cómo una persona tuvo la oportunidad de tenerlo tan cerca a este animalito. Y yo lo más cerca, yo los he visto en Colorado cuando ha estado a cierta distancia, lo más cerca, no tanto como él tuvo la oportunidad. Me encantaría estar cerca de un animalito así. Pero hay otra señal que quizá manejando más lejos, algunos de ustedes lo han visto, y es la siguiente. Esa señal te dice, detente y abraza a los osos. No, no es cierto. Esa señal nos advierte que aquí hay osos y que tienes que tener mucho cuidado porque los osos sí son animales agresivos, animales grandes, ¿no? Ahora imagínate estar en un lugar así que se te baje la llanta y tienes que salir a arreglar tu auto y de repente te pones de pie y ves al oso. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que sientes? Temor. Es normal, es natural y qué bueno que sintamos temor, ¿no? Porque es un temor real. ¿Y qué es lo que harías? Mucha gente lo que hace cuando ve un oso piensa en ¿qué? Correr como correcamino. Muy veloz, escaparse. Pero ¿sabes qué es la peor decisión que puedes tomar? ¿Correr? Es la peor decisión, porque cuando tú corres, el oso dice, esta es mi presa, y va a tu casa. Y el oso corre a 30 kilómetros por hora. Y es un animal alto y grande que tiene garras y tiene un peso tan grande que se te tira encima y ya. ¿Y qué es lo que hay que hacer entonces? La regla es, mantente firme. No te muevas hasta que veas que el oso se está alejando o inclusive hasta que el oso se te acerque. No te muevas. Cuando sientas que el oso ya se está distrayendo, empieza a retroceder lentamente y aléjate de él. Pero ese consejo, que suena bonito, no es fácil, ¿no? Ver a un oso gigantesco y que se te acerca, pues tus pies, tú le dices, me han dicho que me debo quedar quieto, pero tus pies quieren correr y salir corriendo, porque hay una amenaza de algo terrible. Y el consejo es, mantente firme. Mantente firme cuando hay una amenaza tan grande y tan real como la de este oso. Qué increíble. ¿Cómo nos podemos mantener firmes cuando hay amenazas en la vida? Cuando hay situaciones difíciles que vamos a atravesar en la vida. La verdad es que a veces en la vida hay situaciones tan difíciles que queremos huir, queremos correr,
Queremos escaparnos de la situación tan complicada y difícil que ha llegado a nuestra vida. Cuando uno se siente amenazado, lo natural es querer correr, querer huir, querer escaparse. Y cuando llegan los problemas a nuestra vida, a veces eso es lo que queremos hacer. Tenemos un problema en el matrimonio y no lo queremos ver, no lo queremos hablar, no lo queremos discutir. Lo que hacemos es huir y escapar y correr. Cuando tenemos un problema con los hijos, no los queremos ver, hasta nos podemos quedar trabajando más o haciendo algo para no querer ver ese problema real que hay con los hijos. Cuando hay un problema con la economía, en lugar de mantenerme firme, detenerme y ver mi economía, ver mi presupuesto y ver qué cosa corto, huyo y escapo. Y es lo que naturalmente hacemos frente a las situaciones de la vida. Cuando tenemos problemas con nuestro carácter, no lo queremos ver, le echamos la culpa a otros. Ellos son los culpables y huimos de esa manera de diversas situaciones. Ahora, no sé cuántos de ustedes vieron una película que tiene que ver con esto y que yo sé que los jóvenes me van a decir, ¿qué es eso? ¿Qué estás hablando? ¿No? Porque esa película fue transmitida creo que en 1986, entonces jóvenes, ustedes no vieron esa película. Y esa película se llamó en América Latina Retroceder Nunca, Rendirse Jamás. No me dejen solo, me estoy sintiendo viejito. Esa película fue muy famosa en América Latina y dicen que uno de los éxitos fue por el título que pusieron en América Latina y no fue una traducción literal del inglés al español. Los que hicieron la película para ponerlo en América Latina estudiaron un título y pensaron que ese era un buen título y tuvieron éxito. No estoy diciendo que la película tiene grandes enseñanzas, pero el título, yo estoy hablando solo del título, que habla de retroceder nunca, rendirse jamás. Y habla de la perseverancia, habla de no rendirte, habla de no escaparte, habla de mantenerte firme frente a las adversidades de la vida. La verdad, vamos a ver lo siguiente, es que necesitamos mucha valentía para mantenernos firmes cuando realmente lo que queremos hacer es correr. Es una realidad. Queremos huir, queremos correr, queremos escaparnos de lo que estamos enfrentando en la vida. Y por eso necesitamos algo clave, que es valentía, para poder mantener. Es natural querer huir, es natural querer correr. Eso es algo propio del ser humano. Pero también Dios nos da la valentía para poder mantenernos firmes y enfrentar las cargas y las adversidades de la vida. Si ves un oso, lo natural que sientas es querer correr, pero tienes que ser valiente para mantenerte firme y así te puedas salvar de ese peligro que estás enfrentando. Lucas nos va a narrar en Hechos capítulo 4 una historia de dos personas que enfrentaron amenazas fuertes y serias, que pudieron producir en ellos el sentido de querer huir y de querer escapar. Quizá lo sintieron o no lo sintieron, no lo sé. Lucas no nos da ese detalle. Pero Lucas habla en Hechos capítulo 4 de dos personajes que son Pedro y Juan. Y habla de ellos, de cómo enfrentaron estas circunstancias. Pero vamos a ponernos en contexto para recordar esta serie que hemos empezado el domingo pasado, que habla de un movimiento imparable. Y hablamos que Hechos capítulo 1, Jesús se reunió con los 120 discípulos y les dijo, voy a levantar un movimiento que nadie lo va a detener. Este movimiento es imparable. Es un movimiento que no solo va a llegar a Jerusalén, sino va a llegar al mundo entero. Es un movimiento que va a impactar naciones, va a impactar personas. Eso lo prometió Jesús hace 2000 años atrás. Y ese movimiento ha llegado a tanta gente que llegó a tu vida, que llegó a mi vida. Y tú y yo estamos aquí hoy porque ese movimiento empezó y no se detuvo. Fue imparable. Y Jesús lo prometió en Hechos capítulo 1. Y luego en Hechos capítulo 2, los discípulos recibieron el Espíritu Santo y tuvieron la capacidad de hablar con valentía de Jesús el Salvador.
Impactaron tanto que dice que 3,000 personas se convirtieron un día con la primera prédica que fue la prédica de Pedro. 3,000 personas se convirtieron y fueron bautizadas ese día. Y dijimos, pobres brazos de los discípulos, cómo terminaron ese día bautizando 3,000 personas. Y luego llegamos a Hechos capítulo 4. Yo me imagino lo emocionante que debe haber estado Pedro y Juan. ¡Wow! Se convirtieron 3,000 personas. Ahora vamos al templo de Jerusalén. Y estaban en el templo de Jerusalén predicando y probablemente estaban emocionados. Estaban bien, estaban con gran alegría de lo que estaban haciendo. Pero algo ocurre en ese momento donde ellos están en el templo de Jerusalén hablando de Jesús. Llegan gente con caras largas. Llegan en ese momento los sacerdotes y traen con ellos al policía del templo, que es el que se encarga de velar por la seguridad del templo, y a los saduceos, la gente, la jerarquía de la religión de aquella época, la gente más alta en la posición de la religión se encuentra en ese momento frente a ellos. Y no estaban felices porque Pedro y Juan estaban predicando. Y en ese momento ellos empiezan a experimentar un momento de oposición seria contra ellos. Y es algo que tú y yo necesitamos entender. Y es que el movimiento desde su inicio tuvo, ¿qué cosa? Oposición. Desde el inicio, desde que comenzó el movimiento que Jesús prometió levantar, tuvo oposición. Y hoy lo vamos a ver en Hechos capítulo 4, cuál fue esa oposición que tuvieron que enfrentar. Porque estos religiosos trajeron al capitán de la guardia del templo con un plan malévolo. Y el plan era agarrar a Pedro y a Juan y meterlo a la cárcel para que se callen, para detenerlos, para que ese movimiento no avance más. Ese era su plan malévolo. Vamos a conseguir que este movimiento se detenga. Vamos a poner a estos dos hombres en la cárcel y ahí se acabó este movimiento. Y ese era el plan malévolo que ellos tenían. Pero se olvidaron de algo. Jesús había prometido que su movimiento es imparable. Ni los religiosos, ni los políticos, ni siquiera el Imperio Romano pudieron detener el avance del movimiento cristiano. Así que lo pusieron a Pedro y Juan en la cárcel, pero no lo pudieron hacerle más daño. Al día siguiente salieron Pedro y Juan de la cárcel y en lugar de conseguir callarlos, ellos siguieron predicando de Jesús. El movimiento no se detuvo. Y vamos a ver Hechos capítulo 4, versículo 12 y versículo 13. Hechos 4, versículos 12 y 13. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ellos dijeron? Y dice, de hecho, estaban hablando Pedro y Juan, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado ellos con Jesús. ¿Qué es lo que les molestaba a estos religiosos de Pedro y Juan? Les molestaba que ellos estaban diciendo algo acerca de una persona. Estaban diciendo que la persona de Jesús es la persona que puede darnos salvación. Y los religiosos habían instruido a la gente que la forma de obtener la salvación es siguiendo los ritos religiosos, es siguiendo las normas religiosas. Entonces aquí Pedro y Juan estaban dando un poderoso mensaje, un mensaje nuevo, un mensaje que estaba diciendo, pero toda la vida nosotros hemos sido educados en que la salvación se obtiene siguiendo mi religión, siguiendo las normas, siguiendo todo lo que yo tengo que obedecer. Es la forma de obtener la salvación. Y es como la gente crece en el mundo. La gente crece a través de su religión y cree que a través de su religión y de sus normas y de sus formas pueden tener la salvación. Y Pedro y Juan rompió ese esquema. Ni la religión judía, siendo ellos judíos, es la que da la salvación. La salvación se encuentra en una persona y esa persona es Jesús, el Jesús que ha resucitado. Él es el único que te puede dar la salvación. Él es el único que te puede dar la seguridad de que tú vas a ir al cielo.
fuera de Él no hay salvación. Y los gobernantes se quedaron impresionados. Cuando vieron a Pedro y Juan hablar, vieron la osadía. La palabra osadía significa valentía, valor para hablar de Jesús. Estaban hablando con un valor impresionante. Y lo que más les sorprendió es que esta gente no tenía preparación ni estudios. Y estaban ahí los religiosos, la gente preparada en el mejor seminario de aquella época, con los mejores estudios teológicos. Pero Pedro y Juan habían estado con Jesús, habían caminado con Él y habían aprendido de Él. Y estaban hablando con una valentía impresionante, que ellos decían, ni nosotros, seguramente decían, ni nosotros tenemos esa valentía para hablar así del judaísmo. Y quedaron impactados con la valentía de Pedro y Juan. Sabes, tú y yo somos llamados a hablar de Jesús con valentía. Tú y yo somos igual que Pedro y Juan. Hombres comunes, personas que quizás no has tenido una formación teológica, pero tienes algo. Tienes el Espíritu Santo en ti. Si tú eres hijo de Dios, el poder de Dios está en ti. Y cuando tú eres consciente de eso, es que tú puedes tener la valentía de hablar de Jesús a otros. No nos damos cuenta de quiénes somos y qué tenemos. Pedro y Juan se dieron cuenta de que Dios había llegado a sus vidas, que el Espíritu Santo estaba en ellos. Y los líderes religiosos querían detener este movimiento. Miremos el versículo 17. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, ¿qué querían evitar? Querían que este movimiento no avance. Querían detenerlo. ¿Y qué hacen? ¿Vamos a qué? Entonces vamos a hacer algo. Ya que no resulta esto, ¿vamos a qué? Amenazarlos. Para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Queremos callarlos. Queremos silenciarlos. Y la forma de silenciarlos es amenazarlos. Vamos a asustarlos. Vamos a hacerles una amenaza que va a traer terror en ellos y van a callarse la boca. Y ya no van a hablar más de Jesús a nadie. Y eso es lo que estaban planeando y eso era lo que ellos querían lograr con Pedro y Juan. Miremos el versículo 18. Los llamaron y les ordenaron que terminantemente, les estamos ordenando terminantemente, dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Esta no era una amenaza a toda la iglesia. Sacamos un edicto y hacemos una amenaza a toda la iglesia. No, esta era una amenaza directa contra dos personas, Pedro y Juan. Ellos estaban recibiendo la amenaza. Cállense, no hablen más del nombre de Jesús. No prediquen más, no anuncien más el nombre de Cristo a nadie. Qué tremendo lo que ellos estaban queriendo lograr con Pedro y Juan. ¿Qué harías si te amenazaran de forma directa? Y te dijeron, no hables nunca de Jesús. ¿Qué harías si te prohíben hablar de Jesús? ¿Sabes que mucha gente sigue experimentando persecución el día de hoy? Muchos cristianos siguen experimentando persecución. En el año 2018, 215 millones de cristianos fueron perseguidos o maltratados. 2018 al 2023, 360 millones de cristianos son perseguidos o maltratados. Mira cómo el crecimiento, el enemigo sigue queriendo hacer algo. Quiero detener el movimiento. Y está buscando la forma de amenazar a este movimiento, de detener el movimiento cristiano. Y mira lo que voy a ponerte las siguientes láminas. 1 de cada 7 cristianos es perseguido en todo el mundo. Lo pueden ver mejor arriba.
Yo lo voy a leer acá. 1 de cada 5 cristianos es perseguido en África. 2 de cada 5 cristianos son perseguidos en Asia. Ahí es más, la persecución es más severa, Corea del Norte y otros lugares. 1 de cada 15 cristianos son perseguidos en América Latina. Tenemos otra lámina más. 5.621 cristianos han sido asesinados. 5.621 cristianos han sido asesinados. 2.110 iglesias han sido atacadas. 4.542 cristianos han sido detenidos por su fe. La iglesia sigue experimentando una gran oposición fuerte. Hay un enemigo que está buscando atacarnos de forma feroz y está buscando detener la iglesia. Está buscando detenerte a ti, detenerme a mí. Recuerda que dijimos algo hace poco. Desde el inicio del movimiento cristiano, el enemigo ha querido detener el movimiento. Ha querido detenernos. La pregunta es cómo enfrentó Pedro y Juan esa oposición. ¿Cómo lograron mantenerse firmes y no huir, o no callarse, o no silenciarse? ¿Cómo lo lograron? Y vamos a ver Hechos 4, versículos 23 y 24. Y dice así: al quedar libres, Pedro y Juan los dejaron libres, ya no pudieron hacer más, los amenazaron, hicieron todo, pero ellos no se detuvieron, ellos siguieron adelante. Pedro y Juan volvieron a los suyos, se reunieron con otros cristianos, y ¿qué hicieron? Les relataron, les contaron todo. Dicen, no, vamos a guardarnos la parte de la amenaza. No guardaron nada. Vamos a contar todo lo que les habían dicho. ¿Quiénes? Los jefes de los sacerdotes, que estaban enojados, furiosos contra ellos, y los ancianos. Entonces la iglesia, los reunidos ahí, el movimiento que había comenzado ahí, oyeron lo que Pedro y Juan están hablando acerca de la amenaza. Es como que yo venga acá y les diga ahorita, me han amenazado de reunirnos aquí en la capilla. Hay amenazas serias contra nosotros. No sé cuántos se pararían y se irían. No sé cuántos no regresarían acá el siguiente domingo. No sé cuántos, probablemente todos, sentiríamos temor. Y no es malo sentir temor. No hay nada de pecado en que tengas miedo. Probablemente ellos tuvieron miedo al escuchar la historia de Pedro y Juan. Probablemente ellos recordaron, esta gente que tomó preso a Pedro y Juan fueron los que planearon la crucifixión de Jesús. Quizá pensaron, Pedro y Juan nunca más los vamos a volver a ver, o quizá nosotros somos los siguientes. Pero ¿qué hicieron ellos? Versículo 24 dice, cuando lo oyeron, regresa al versículo 24, cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. ¿Qué hicieron? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cuál fue la clave para mantenerte firme en medio de la amenaza? La oración unánime, unida de la iglesia. El movimiento dijo, nos mantenemos unidos. ¿En qué? En oración. Buscar a Dios unidos al Señor. ¿Sabes? Cuando enfrentas batallas duras, pruebas difíciles, yo sé que sientes ganas de correr y huir. Todos lo sentimos. Yo lo siento. Tú lo sientes. Es humano sentir eso. Pero la clave está en mantenernos firmes. ¿Y cómo puedo mantenerme firme en medio de las adversidades y las luchas duras que voy a enfrentar en la vida? Es la oración. Es buscar a Dios en oración y derramar mi corazón ante Dios. Y es ahí donde no te aísles. Es gente que cuando pasa pruebas se aísla o se aleja o dejan la iglesia y buscan hasta reemplazarla con otras cosas para tratar de olvidar lo que están enfrentando en la vida. ¿Sabes? Lucas registró en Hechos 4 cuál fue la primera oración de la iglesia cristiana.
Acá es algo maravilloso que tenemos. ¿Cómo oraron los primeros cristianos? ¿Te has preguntado? ¿Qué fueron las palabras que dijeron ellos? ¿Cuáles fueron sus motivos de oración? Pero antes de ver eso, la pregunta es, ¿por qué oramos nosotros? ¿Cuáles son nuestros motivos de oración? Y si somos honestos, si somos sinceros, nosotros oramos por nosotros. Oramos por nuestra familia cercana y oramos por algunos que enfrentan enfermedades y pruebas. Esas son nuestras oraciones. Si tú eres joven y estás frente a un examen, en ese momento te acuerdas de la oración. Ni estudiaste nada, pero le dices, Dios, hoy quiero un milagro. No estudié, pero quiero un milagro porque quiero una A. A+ todavía dices, ¿no? O cuando tú eres joven, tú dices, Dios, concédeme una idónea. Por lo menos que no sea feo ni fea, ¿no? O cuando tú eres trabajador, tú oras ¿por qué? Por tu trabajo. Más trabajo. Porque me aumenten el salario, el dinero. O porque tenga más trabajo para que pueda tener más dinero. Esas son nuestras oraciones. Nuestras oraciones de nosotros, de la iglesia de hoy, oramos, están centradas ¿en quién? En nosotros. Si eres honesto contigo mismo, nuestra oración gira en torno a nosotros. Ahora, no estoy diciendo que eso está mal. No quiero que hoy día pienses que el pastor está diciendo que mi oración, ya no debo orar por mí, no debo orar por... No estoy diciendo eso. Pero si tu oración se ha quedado ahí, es que tú estás en kinder en oración. Tu oración está siendo muy básica y no has profundizado en tu vida de oración. Te estás centrando solo en ti. ¿Cuál fue la oración? ¿Cuáles fueron las palabras que la iglesia hizo cuando empezó esos momentos difíciles? ¿Estás listo? Vamos a ver, Hechos 4:24. Y empieza la iglesia, mira lo que dicen. Mira cómo empieza, diciendo, soberano Señor. ¡Wow! Soberano Señor. Están utilizando la palabra soberano en un momento difícil. En un momento donde están siendo amenazados. Dios, ¿qué pasó? ¿Se te fue el control? Dios, mira, estamos asustados, estamos aterrados. No, están diciendo, Dios, tú estás en control en medio de este momento difícil que estamos. Tú no has perdido el control, Dios. Esa es la palabra soberano. Tú estás en control, aún en momentos difíciles. Así que recuerda, en los momentos difíciles de tu vida, Dios sigue en control. Dios sigue obrando. Y eso es lo que ellos están reconociendo. Tú eres el Señor, tú eres el Dios. Y no solamente eres el Señor, no solamente estás en control, sino todo lo que existe, tú eres el que lo ha creado. Tú eres el creador de todo, Dios. ¿En quién se están centrando en su oración? ¿En ellos? ¿Están orando por protección? ¿Están empezando orando así? ¿Están empezando orando, enfocándose en quién? En Dios. Su oración está centrada en Dios, no en ellos. Están pensando en el Dios que tienen, en el Dios que no los ha olvidado, en el Dios que sigue siendo el Señor en medio del momento que están viviendo. Tú eres el Señor del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú eres el Señor de todo. ¿Tú puedes pensar en eso cuando estás pasando prueba y lucha en tu vida? Ellos están pasando prueba y lucha. Pero están reconociendo a Dios como el creador de todo lo que existe. Como el Señor. Tú no has dejado de ser Señor mío por lo que estoy pasando. Tú no has dejado de ser mi rey por lo que estoy viviendo ahora. Y eso es lo que ellos están reconociendo cuando se están acercando a Dios a través de esta oración. Y mira lo que sigue diciendo, versículo 25 y 26, y dice, tú
tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones? Y en vano conspiran los pueblos, los reyes de la tierra se rebelan, y los gobernantes confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y aquí hay muchas cosas que aprender. Y una de ellas es que ellos están citando un salmo, el Salmo 2. Y una cosa maravillosa que tú puedes hacer para crecer en tu vida de oración, porque dice, ¿cómo crezco en mi vida de oración? Usa la palabra. Ellos estaban orando la palabra en este momento. Estaban orando Salmo 2 en ese momento. Hay muchos salmos maravillosos que tú puedes orar. Solo no uses esos salmos. Mía es la venganza, Señor. Señor, que caiga fuego sobre él. No, esos salmos no se aplican a la gracia de Dios. Un día te lo voy a explicar. Pero usa la Biblia para orar. Hay oraciones de Pablo ahí en las cartas de Efesios, en la carta Filipenses. Hay oraciones hermosas en los salmos. Y puedes usar esas oraciones para profundizar en tu vida de oración. Y dejarás de solo pensar en ti. Y te enfocarás en Dios. Y algo más que dijeron ellos. ¿Qué dijeron? Se sublevan, conspiran, se rebelan y confabulan. ¿Qué están reconociendo? La rebelión del humano contra Dios. Están reconociendo que va a haber una rebelión, una oposición feroz contra Dios. Y por eso hay una oposición feroz contra el movimiento, contra la iglesia. Y ellos lo reconocen. Hay una oposición, siempre lo ha habido. Desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el día de hoy sigue habiendo oposición contra el movimiento cristiano. Eso es una realidad. Pero ellos dicen algo aquí en esta oración. Dios, todo esto que están planeando, que tienen el poder, que tienen la autoridad y que están buscando detenernos, dice, es en vano. ¿Sabes lo que están diciendo? Todo lo que ellos puedan hacer es vacío. ¿Qué es lo que están anunciando ahí? Están diciendo, Dios, tú tienes el poder para detener cualquier oposición contra tu iglesia. No hay oposición que va a vencer a la iglesia de Dios. Es en vano, es vacío. Querer ganarle a la iglesia, querer detener a la iglesia de Dios. Lo han intentado desde el inicio, lo han seguido intentando hasta el día de hoy. Has visto los cristianos muertos, has visto las iglesias atacadas, has visto los hermanos metidos en cárcel, pero la iglesia no se detiene. Y la iglesia sigue adelante. Porque Dios levantó su movimiento y nadie lo va a parar y nadie lo va a detener. Y eso es lo que ellos anunciaron. Mira lo que sigue diciendo, versículo 27. En efecto, en esta ciudad se reunieron y reconocen Herodes, Poncio Pilato, ¿no? El poder político, con los gentiles y con el pueblo de Israel y con toda la gente de Israel contra tu santo. El ataque contra quién es contra Jesús. El ataque al final no era contra Pedro y Juan. El ataque al final no es contra la iglesia. El ataque es contra Dios. Y por eso nos atacan. Y por eso el enemigo busca atacar el movimiento cristiano. Porque odia a Dios. Siguiente versículo 28. Para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Dios, a ti no te sorprende nada. Lo que está ocurriendo no es una sorpresa. Uy, no sabía. No es una sorpresa. Puede ser sorpresa para nosotros, pero para Dios no es sorpresa. Todo está en los planes de Dios. Nada lo va a sorprender a Dios. Versículo 29. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas. Y acá viene lo maravilloso. Quiero que notes cuál fue la oración de la primera iglesia. Cuando nosotros estamos orando, Señor, danos esto. Mira lo que la iglesia está pidiendo. Dame un lugar para esconderme bien. Mira lo que la iglesia pide. Concede a tus siervos, danos algo, Dios. ¿Qué es lo que ellos piden? El proclamar tu palabra sin temor alguno. Danos valentía para hablar y para no callar y para seguir anunciando el nombre de Jesús.
Esa es la oración de la primera iglesia. Esa es la oración del movimiento cristiano. Dios, queremos mantenernos firmes, pero sabemos que para mantenernos firmes en medio de la amenaza necesito valentía. Y esa valentía viene de ti. Eres tú el que me puedes conceder la valentía que necesito para enfrentar los obstáculos que vienen. Pidieron valentía. Su corazón de estos cristianos estaba en la misión de Jesús, que la misión de Jesús no sea detenida. Y sabes, no importa el riesgo, estaban pidiendo. Esa palabra sin temor, esa palabra valentía es, no importa el riesgo, vamos a seguir hablando de Jesús. ¿Sabes? Mantente firme orando a Dios por valentía. Mantente firme y pídele a Dios valentía. Porque es la forma como tú te puedes mantener firme. Aunque sientas ganas de correr, pídele a Dios valentía. Pídele a Dios. La meta del enemigo es detener la misión de Jesús. Por favor, guarden silencio esos celulares. Gracias, muy amables. Y quiere que huyamos de nuestra misión. Lo triste es que el enemigo ha logrado que muchos cristianos guarden silencio. La iglesia estaba siendo perseguida, estaba siendo amenazada y piden valentía para hablar. La iglesia de hoy, ¿por qué ora? ¿Qué son nuestras oraciones? ¿Estamos pidiendo valentía para que la misión de Jesús avance? ¿O estamos solo enfocándonos en nuestra vida y en nuestros problemas y en nuestra mejoría de vida? ¿Cómo estamos viviendo nuestro cristianismo? ¿Y cómo estamos honrando el movimiento que Jesús inició? Necesitamos orar por valentía, hermanos. Que nos dé valentía para mantenernos firmes en la misión que Dios nos ha dado. Yo estoy convencido de algo, la iglesia es un ejército poderoso, que si la iglesia se despertara el día de hoy y anunciara el evangelio como lo anunció al inicio, cuando empezó el movimiento, este mundo se volvería loco y miraría cómo el mensaje de Jesús llega a cada lugar y a cada persona. Necesitamos recordar, tú y yo, que tenemos algo muy importante en la vida, más importante que nosotros, más importante que nuestros logros, y es llevar adelante la misión de Jesús. Y esa misión te la encargó a ti. Y yo sé que queremos huir de esa misión, que decimos es muy grande esa misión. Y ahí tienes que mantenerte firme y orar por valentía para hacer la misión de Dios. Así que cultiva una vida de oración en tu vida personal y que crezca tu vida de oración, a no solo centrarte en ti, sino en orar para que la misión de Jesús siga avanzando a través de ti, a través de mí. Para que yo tenga la valentía de hablar del nombre de Jesús cuando Dios ponga a alguien cerca de mi vida y no me calle la boca. No cierre mi boca. Necesitamos orar por valentía. Necesitamos orar para despertarnos del cristianismo que estamos viviendo en esta época. Un cristianismo enfocado en nosotros y un cristianismo que ha perdido el enfoque de la misión de Jesús. ¿Qué pasó cuando los primeros cristianos oraron? Hechos 4:31 dice lo siguiente: después de haber orado, después de lo que ellos oraron, de lo que ellos pidieron, tembló el lugar en que estaban reunidos. Y todos, no dice solo los discípulos, solo Pedro y Juan, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y al ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué hicieron? Proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Proclamaban la palabra de Dios con valentía. ¿Qué hizo Dios? Respondió la oración a la iglesia. El lugar tembló, se movió,
Pero eso no fue lo más sorprendente. Lo más sorprendente fue que todos, y eso es lo que Dios quiere, que todos en su movimiento sean valientes en llevar el mensaje de la palabra de Dios. Dios no llama a algunos para que sean valientes. Dios te llama a ti y a mí y a cada uno de nosotros a ser valientes en llevar adelante su movimiento y proclamar la palabra de Dios sin temor alguno. Eso es lo que necesitamos hacer. Dios ha levantado esta iglesia, hermanos. Nos ha traído y nos ha unido acá, no solo para recibir. Dios quiere hacer algo a través de tu vida. Quiere hacer algo a través de mi vida. Y el Espíritu Santo quiere llenarnos a todos, controlarnos y mostrarnos el poder que hay en nosotros para hablar del nombre de Jesús. Dios respondió la oración de los primeros cristianos y ellos siguieron predicando de Jesús. Y me gustaría decirte que no les pasó nada. Me gustaría decirte que todo les fue bien cuando predicaron de Jesús. Pero muchos fueron tomados presos. Algunos fueron crucificados. Algunos fueron quemados vivos. Algunos perdieron sus propiedades. Algunos perdieron sus esposas, sus esposos. Algunos perdieron sus hijos. Pero el movimiento no se detuvo. El movimiento de Dios, el enemigo no lo pudo detener. Y por eso el día de hoy la iglesia está en todo lugar del mundo. Tú eres cristiano porque hubo primeros cristianos que oraron por valentía. ¿Sabías eso? Si esos primeros cristianos se hubiesen callado y se hubiesen escondido y hubiesen huido, ¿dónde estaríamos hoy nosotros? Tú y yo somos cristianos porque hubo un grupo de cristianos que oraron por valentía. No huyeron, no se rindieron. Quizá quisieron hacerlo. Y quizá tú también quieras hacerlo. No quieres hablar. Quieres huir. Quieres escaparte. Es normal sentir eso. Pero es ahí donde tú y yo debemos orar por algo. Orar por valentía. Para que hablemos con valentía del mejor mensaje que el mundo necesita en el mundo. Pongámonos de pie. Y vamos a hacer una oración. Y vamos a orar lo siguiente. Y vamos a poner la oración en la pantalla. Okay. Y vamos a pedirle a Dios, como iglesia, lo siguiente. Lo voy a leer primero. Y dice así. Dios, bríndame valentía para hacer la misión que me has dado. Dame valor para hablar de Jesús a las personas que pones en mi vida. Y obra en sus corazones con poder. Amén. Vamos a hacerla juntas esta oración. Oremos. Dios, bríndame valentía para hacer la misión que me has dado. Dame valor para hablar de Jesús a las personas que pones en mi vida. Obra en sus corazones con poder. Amén. Dios del cielo, gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Gracias por este mensaje que has traído para tu iglesia el día de hoy. Un mensaje que nos hace pensar realmente en nuestra vida, en cómo estamos viviendo nuestro cristianismo aquí en la tierra. Y que nosotros somos parte importante para que tu movimiento siga avanzando y siga llegando a más vidas, como así llegó a nuestra vida. Y Padre, obra en nosotros, como obraste en todos los discípulos, obra en todos nosotros hoy. Que ninguna persona aquí hoy se vaya pensando de que no puede hablar con valentía de Jesús a otros. Todos los que estamos aquí
si hemos recibido a Jesús, si hemos reconocido a Jesús como Señor de nuestra vida, el Espíritu Santo ha venido a nosotros y nos has capacitado para hablar de tu evangelio con poder. Padre, danos denuedo, danos osadía, danos valor para que nuestra boca se abra y hable de Jesús con compasión y amor a cada persona que tú pongas en nuestra vida, Señor. El enemigo ha logrado detener a cristianos. El enemigo ha logrado callar a algunos, Señor. Pero hoy despierta a aquellos que están callados. Hoy levanta a aquellos que se han escondido y huido. Hoy tú nos llamas a todos a caminar y avanzar en el movimiento que tú nos has puesto. Gracias, Señor, porque tú no nos necesitabas de nosotros. Tú podías hacer solo tu obra, pero te ha placido que nosotros seamos parte de tu plan para que tu movimiento crezca en el mundo. Obra en nuestros familiares, obra en nuestros vecinos, obra en nuestros compañeros de trabajo y danos la valentía para que cuando estamos con ellos les hablemos de Jesús con amor y misericordia, sabiendo que el Espíritu Santo tocará sus vidas. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo en esta iglesia. Y gracias por las personas que tú vas a traer aquí. Y gracias por cómo nos vas a usar para ver que este movimiento va a seguir creciendo para la gloria de tu nombre, para la salvación de muchos, Señor. Te honramos, te bendecimos y te damos todo el honor y toda la gloria. Y te decimos, Señor, tú estás en control de nuestra vida, aunque está pasando momentos difíciles en nuestra vida, tú estás en control y seguimos adelante en el movimiento que tú nos has puesto. Bendice cada vida hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Que Dios los bendiga ricamente.